¿Cuál especie de cada uno de los siguientes pares es mejor agente reductor en condiciones de estado estándar? Bueno, entonces aquí nos dan el sodio con el litio, el hidrógeno con el yodo, aquí es el hierro cargado 2 más, con plata, ahí es plata, bromo con cobalto. ¿O este es cobre? Ya no me acuerdo. Bueno, entonces cuando nos dicen cuál de los siguientes es mejor reductor, agente, ojo con esto, aquí dice agente reductor. Entonces, devolvámonos con la pregunta. ¿Cuál es mejor? Esta es la parte dura. ¿Qué significa que algo sea mejor? En este caso, como nosotros no intervenimos en eso, porque no depende de nosotros, sino dependen de los elementos como tal, la pregunta es cómo nosotros podríamos clasificar dos cosas entre cuál es mejor. La respuesta es entre más espontánea sea, o sea, entre mejor FEM tenga. Porque la FEM es la que me indica a mí qué tan espontánea es la reacción. Si la FEM es negativa, significa que eso no es nada espontáneo. Es más, nos toca a nosotros hacer un gasto energético para que eso se dé. Pero si la FEM es positiva y tiene un número grande, significa que esa reacción se va a dar de manera espontánea y de hecho va a dar energía hacia el ambiente. Y ahí es donde nosotros aprovechamos el hecho de que eso regale energía o que dé energía para construir las pilas. Entonces la idea siempre es tomar los mejores elementos que generen mayor FEM. Ahora, la situación está en la pregunta. Aquí el ejercicio nos dice agente reductor. Entonces resulta que cuando yo tengo una semirreacción, por ejemplo, yo tengo calcio sólido, produce calcio 2 más acuoso. ¿Qué le está ocurriendo al término? Aquí teníamos inicialmente 0, al calcio, ¿qué le está pasando al calcio? El calcio está aumentando. Cuando el número aumenta, solamente hay dos palabras, y es reducción y oxidación. Reducción es directa, reducción reduce, la palabra lo dice, reducción reduce. Y oxidación, pues como ya disminuyeron, pues el otro tiene que aumentar por puro, eso se llama por puro descarte. Si una reduce, la otra tiene que aumentar, porque eso es el balance en química. Entonces, en este caso, como el calcio aumenta, está aumentando, a eso se le llama oxidarse. Entonces, a esto se cataloga como semirreacción de oxidación. Entonces, si en esta reacción, en esta semirreacción, hay una oxidación, la otra reacción que esté ocurriendo tiene que ser de reducción. Entonces podríamos coger al cadmio 2 más acuoso y llevarlo a cadmio sólido. Como en este caso pasa de 2 positivo a 0, tener 2 positivo y convertirlo en 0, es que se gastó eso, se redujo. Entonces esta es la semirreacción de reducción. Como es una semirreacción de reducción, ahí ya están las dos semirreacciones que ocurren en una reacción completa, porque la idea es que las dos se den para así generar la reacción de la pila. Entonces la cuestión aquí está en que el hecho de que esa semirreacción sea de oxidación es lo que él le pasa, o sea, el calcio que sufre, el calcio sufre una oxidación. Pero el hecho de que él solito, individual, él solito, se oxide, él está causándole un efecto al cadmio. Claro, él solito afecta al otro. Lo mismo, el otro afecta al calcio. Si los dos estuvieran solos en la naturaleza, pues no pasa nada. Él reaccionaría consigo mismo y no pasaría nada. Pero es que aquí hay dos personajes en esta reacción. Y normalmente siempre hay dos. Entonces, uno de ellos le pasa algo y al otro le ocurre la situación contraria. Entonces, la lógica es esta. Si este man se oxida, él estaría causando que el otro se reduzca. Eso es la lógica, ¿no? Si él se oxida, necesitamos una reacción contraria para que así sea el equilibrio químico.
Entonces él estaría causando que el otro se reduzca. Por eso, en esa semireacción, como él es de oxidación, al calcio, voy a bajarlo un poquito, al calcio se le denomina agente, agen- agente reductor. Porque el que se junte con él solo puede reducirse. Por eso se le llama agente. Él es como un agente que causa ese resultado en el otro personaje. Y lo mismo le pasa a este man. El que se quiera juntar con este man, el que se quiera juntar con este man, como él ya se está reduciendo, obligatoriamente el que se quiera juntar en una reacción con este man, le toca oxidarse. Entonces a este se le llama agente oxidante. Porque él causa esa oxidación, o sea, el que se quiere juntar con él se tiene que oxidar, sí o sí. Por eso se llama agente oxidante, porque obliga a que el otro, por eso se llama agente, porque obliga a que el otro haga ese resultado. Entonces la pregunta aquí dice cuál es el mejor agente reductor. O sea que el agente reductor, lo que él en sí mismo, le ocurre es oxidación. Entonces, el mejor agente reductor es el que tiene una semireacción de oxidación más positiva. Esa es la forma de devolverse. Entonces, rápido, de reducción utilizamos lo contrario, oxidación. Entonces, si dicen agente reductor, entonces es porque tiene una semireacción de oxidación. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, como aquí estamos analizando dos personajes, no son estos, pero estamos analizando estos dos personajes, que en este caso es el sodio. Estamos analizando el sodio y estamos analizando el litio. Entonces yo necesito buscar el mejor agente reductor. ¿Qué pasa? Que necesitamos la mejor reacción de oxidación. El que tenga la mejor reacción de oxidación. O sea, el número FEM de oxidación más alto. Entonces diríamos, bueno, ¿cómo hacemos para buscar la semireacción de oxidación? Bueno, resulta que aquí normalmente nos dan una tabla, esta tabla, y esta tabla ahora tiene un problema, que esta tabla que normalmente utilizamos es una tabla de reducción, entonces nos la ponen complicada, más o menos, sí, nos ponen algo complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar al sodio y al litio, vamos a buscar sus semireacciones. Ojito, vamos a buscarlas. Entonces, sodio. Como el sodio aquí nos lo están poniendo sólido, ¿dónde está aquí? Aquí el sodio no tiene ion, el litio tampoco, hay que buscarlos de esa manera, ¿no? Entonces, sodio solo, sodio y litio. Sodio, Na, ¿dónde está ese man? Na, véalo, acá está. Creo que lo mire acá. Aquí está. Ahí está el sodio. Ahí está su semireacción. Ahora busco al litio. Ah, véalo, estaba al final de todo. Menos mal le hice zoom. Listo. Entonces, mucho cuidado porque los dos, según la tabla de donde saqué la información, son reacciones de reducción. Como la pregunta es cuál es el mejor agente reductor, nosotros tenemos que tener son reacciones de oxidación. Tenemos que tener semireacciones de oxidación. Entonces los componentes que yo quiero analizar los tengo es en ecuaciones o semireacciones de reducción. No me sirven. Entonces la pregunta es yo cómo puedo buscar las reacciones de oxidación. ¿Cómo podríamos buscarlas? Bien, entonces la respuesta es tiene que darle la vuelta o hay que cambiar la reacción. Entonces, ¿por qué las cambiamos? Porque estas son reacciones de reducción y yo tengo que analizarlo es como una reacción de oxidación para que así el calcio sea un agente reductor. Entonces, por eso tengo que darle la vuelta a las reacciones. Entonces decimos, si yo tengo sodio sólido, ojo porque ya le estoy dando vuelta a esta, y produce sodio más acuoso,
más un electrón, podemos decir que la FEM en este caso es 2.71, una buena FEM. Vamos ahora con la de litio. Si vamos ahora con el litio y le damos la vuelta, nos queda litio sólido, produce litio más acuoso más un electrón. Y la FEM en este caso es 3.05. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el que su FEM sea más grande va a ser más espontáneo, y el hecho de que sea más espontáneo obliga a que la reacción se dé con mayor consistencia o se dé de manera más directa, porque él tiene un potencial demasiado alto, o sea, él va a mandar por así la parada porque él va a tener más fuerza que una de 2.71. Hagámoslo lo siguiente. ¿Qué producirá más energía? ¿Una pila de 5 voltios o meterle el dedo a la corriente que bota 240 voltios? Pues por eso las cosas se enchufan a la corriente para que bote más potencial y así pueda mover mejor los electrodomésticos. No es lo mismo ponerle una licuadora, una pila pequeñita, a ponerle el enchufe que va a obtener más voltaje. Entonces ahí es donde decimos que en este caso el litio, su reacción de oxidación, tengamos en cuenta que esto es una reacción de oxidación, aquí lo mismo. Entonces podemos decir, ¿cuál de los dos es mejor agente oxidante? Entonces, agente reductor, perdón, era agente reductor. La respuesta, el que la FEM de la reacción de oxidación sea más grande. En este caso diríamos que el litio sería el mejor agente reductor porque su reacción de oxidación tiene la FEM más grande. Y listo, ese sería el desarrollo de ese ejercicio. Entonces la clave ahora es investigar cómo los otros tienen sus diferentes reacciones de oxidación. Pero ¿qué pasa? Que todos esos elementos en la tabla están como fórmulas de reducción. Entonces yo tengo que venir y buscar ese elemento. Hay que también tener cuidado. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, hay cosas que cambian. Por ejemplo, no siempre tienen el mismo valor. Ejemplo, esperen, aquí les ubico un ejemplo. A ver, por ejemplo, vean, aquí el cobre se reduce a cobre más y aquí el cobre se reduce a cobre sólido. Entonces, si a mí me pidieran cobre 2 más, tendría una ambigüedad del ejercicio. Normalmente los ejercicios no tienen esa ambigüedad, pero si me pidieran cobre 2 más, tendríamos ambigüedad. Lo que sí podrían hacer es preguntarme por cobre solito en ion o cobre en sólido, o sea, neutro. ¿Sí? Esa sí me la pueden preguntar, pero hay que tener cuidado que no tenga ambigüedad. ¿Sí? Entonces hay que buscar efectivamente el que me preguntan. Por ejemplo, aquí otro que me preguntan en eso es CO. Es que cobre no, cobre. Entonces el cobre es Cu y entonces el que me están pidiendo aquí debe ser cobalto, o sea, CO. Entonces hay que buscar efectivamente dónde está ese cobalto con E1 más, creo que era. Cobalto 2 más. Entonces hay que buscar en la tabla efectivamente dónde está el cobalto 2 más. Aquí está, venlo. Aquí está el cobalto 2 más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle vuelta a esa reacción para que sea una reacción de oxidación y así sí se pueda comparar. Entonces, ¿qué pasa si el ejercicio llega a ser agente oxidante? Si es agente oxidante, su reacción es lo contrario. Sería una reacción de reducción. Y tendríamos que ahí sí coger directamente lo que está en la tabla. Y el que tenga la mayor FEM será el que tenga mayor capacidad de ser agente oxidante. Entonces, agente oxidante lo voy a anotar acá para que lo tengan claro. Siempre que le digan agente oxidante,
¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes no pueden tomar el agente oxidante. ¿Por qué? Porque la tabla que tenemos no es tabla de agentes oxidantes, la tabla es de reducción, o sea, la tabla es de reacciones de reducción. La palabra es porque son reacciones. Entonces la palabra agente hay que cambiarla. ¿Y cómo la cambiamos? A reacción. Pero cuando nosotros cambiamos la palabra agente por reacción, su efecto cambia. Ya no es oxidante, sino es de reducción. Entonces, si me preguntan por el mejor agente oxidante, es el que la reacción de reducción sea mayor. Si me preguntan por el agente reductor, el mejor agente reductor es el que su reacción de oxidación sea mayor en cuanto a la FEM. Aquí es a la FEM. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también nos pueden voltear la pregunta. ¿Cuál es el peor agente oxidante? Pues el peor agente oxidante es el peor o la peor reacción de reducción, o sea, la que es menos espontánea, la que antes toque meterle energía para que se dé esa reacción. Y lo mismo, ¿cuál es el peor agente reductor? El peor agente reductor es el que sea la peor reacción de oxidación. ¿Y cómo sabemos cuál es la peor reacción de oxidación? La que su FEM sea la más pequeña posible porque nos tocaría meterle energía para poder que se dé esa reacción. Y listo, esa es la lógica que se debe tener presente para descubrir cuál es el mejor o peor agente reductor, el mejor o peor agente oxidante. Siempre hay que ir a la reacción, que es lo contrario, y hay que tener cuidado si la tabla que tenemos nos suministra la información de esa pregunta que hemos encontrado. Recuerden que es de reacciones, o sea que la gente siempre hay que cambiar. Si nos preguntan directamente cuál es la mejor reacción de reducción, pues ya podemos hablar directamente de reacciones y ya puede ser directamente lo de la tabla. Normalmente la tabla siempre es de reducciones, normalmente, porque la palabra reducción es más directa, es más consecuente, es más lógica. Es que el número, su carga, se reduce. Entonces por eso es que lo dejan de esa manera. Y bueno, esa es la lógica para resolver ese tipo de ejercicios. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.